Muy buenos días a todos. Buenos días, ingeniero. Días, Inge. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Siempre les recuerdo que la presentación pues ya está compartida eh, en el apartado de, de información dentro de Blackboard. Entonces, la pueden bajar para tenerla incluso en la mano, ver qué forma parte del tema, analizarlo desde antes de, y así quizá puedo llegar a resolver de mejor manera algunas dudas o eh, algún caso en particular también de programación que ustedes se hayan, eh, que se les haya presentado, y así poder dar a ustedes también un poco más de apoyo, de información. Pero bueno, siempre vamos a hablar acerca de las clases el día de hoy, pero en esta ocasión ya orientado al lenguaje de programación que utilizamos en nuestro curso, ya que eh, desde la semana pasada estuvimos viendo temas de programación orientada a objetos, pero de una forma general, porque pues al final no solamente en un lenguaje en particular se implementa la programación orientada a objetos. Esta se puede implementar con diferentes lenguajes de programación, pero en esta ocasión lo vamos a hacer entonces orientado a Java, que es nuestro lenguaje a utilizar en este curso, por lo que vamos a ir como repasando también conceptos que vimos la semana pasada para ir reforzándolo, hacer que nuestra memoria también se vaya acostumbrando a escuchar de todo ello. Perfecto. Hablemos de algunos conceptos que tratamos la semana pasada. Y si recuerdan, habían 4 pilares de la programación orientada a objetos, y si no lo recuerdan, lo pueden googlear. ¿Y esos cuáles eran? Pues, Uno era otra vez las propiedades o atributos. Encapsulamiento, herencia, polimorfismo. ok, está más orientado a la segunda respuesta. Por ahí creo que me hablaron a la vez, entonces no sé si me los podrían repetir. Sí, ingeniero, abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Excelente. Esos serían entonces los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Perfecto. Y quizá en el que más nos enfocamos, porque es cierto, vimos todos, pero como que un tiempo prudencial estuvimos hablando de uno de ellos. Es más, es el primero que nosotros debemos de considerar al momento de, de realizar una labor eh, ya de creación de un producto, creación de un software. Ese fue la abstracción.
¿Cuál era el objetivo de realizar un procedimiento de abstracción? Creo que era representar objetos o ideas en el código. Ok, más o menos por ahí va el asunto. Sacar lo más importante de los atributos de los objetos. Ok, obtener lo más importante. Vamos a ver. Eso me interesa desglosarlo un poquito más. ¿Cómo podríamos definir qué es importante o no? Dependiendo los requerimientos del programa o del cliente. Ok, dependiendo de aquello que nos es requerido. Es decir, bajo un enfoque o un ámbito de trabajo es que nosotros realizamos una operación de abstracción. Dijimos de que no lo hacíamos generando absolutamente toda la información que representa a esos objetos de la vida real, sino que lo pasamos por un filtro adicional que va enfocado a el objetivo para el cual nosotros estamos realizando esa operación de modelar. Perfecto. Entonces, al abstraer, lo que hacemos es generar una clase donde la clase que va a representar a esos objetos de la vida real van a tener dos elementos. ¿Cuáles eran esos dos elementos que conforman la clase? Atributos y la otra era de Métodos. abstracciones, métodos, perdón. Me quedé. Perfecto. Entonces son atributos o los comportamientos. También hablamos de esa palabra que es equivalente a los métodos, ¿verdad? Los comportamientos que tienen esos objetos. Perfecto. Eso sería entonces el fruto de realizar una operación de abstracción, que es crear una clase que se va a dividir de dos elementos. Los atributos que representan a todos esos objetos modelados en una clase y las funcionalidades, los comportamientos que se modelan dentro de esa clase derivado del análisis de objetos que existen en la vida real. Muy bien. Y es precisamente de lo que estamos viendo en la presentación de lo que estamos hablando. Una clase y una clase en Java también va a tener atributos y va a tener métodos. Perfecto. Ok. Ya tenemos modelada la clase. Si la clase ya existe, por medio de ella, nosotros podemos realizar la generación de objetos dentro de nuestro lenguaje de programación, los cuales van a heredar absolutamente todos los atributos y todas sus funcionalidades definidas en la clase creada. ¿Okay? Yo puedo crear una o más instancias de esa clase, las cuales van a tener exactamente los mismos atributos y las mismas funcionalidades definidas dentro de esa clase. ¿Ok? Entonces la clase tiene una función de ser como un molde o un stencil, del cual se generan elementos que representan la parte dinámica de nuestro proyecto, que vienen a ser los objetos, ya que las clases en sí no le dan vida
a nuestro proyecto, porque son elementos estáticos. En cambio, los objetos son elementos dinámicos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una clase va a contener atributos, los cuales esos atributos son asignados a los nuevos objetos generados de esta clase. Recordemos que los atributos son la información o los datos que van a describir, que van a clasificar, categorizar o cuantificar a un objeto. Cada uno de los objetos que son generados o provistos por una clase van a tener los atributos definidos en ella. Entonces, si nosotros definimos, por ejemplo, una clase que sea de tipo cliente, entonces los objetos que yo llego a generar ¿qué propiedades podrían llegar a tener? Su nombre, la edad. Ok, el cliente me interesa su nombre, la edad no estoy tan seguro, pero podría ser. Un código. Sí. Perfecto, un código. Ni idea. Excelente. Creo que relacionado al enfoque que estamos planteando aquí, valdría la pena tener el número de teléfono para poder comunicarnos con ese cliente, quizá la dirección, ¿ok? Porque tal vez tenemos que trasladar algunos paquetes, un envío de paquetes, qué sé yo, ¿ok? Entonces, esas propiedades, pues también las van a tener los objetos que nosotros lleguemos a generar. Perfecto, por ahí veo que hay algunas otras propiedades interesantes para asociarlas precisamente a esas instancias de clientes que vamos a generar. Entonces, todos los datos asociados a esas propiedades se van a almacenar en los objetos. Ojo, los datos asociados a esos atributos que hemos definido van a quedar guardados únicamente en los objetos. Y los objetos, para poder almacenar esa información, pueden utilizar dos valores. Uno puede llegar a ser tipos de datos primitivos. Estos son los valores enteros, los float, los boolean, los valores de char, por ejemplo. A esos tipos de datos le llamamos tipos de datos primitivos. Pero también esas propiedades o esos atributos definidos dentro de la clase y que ahora forman parte de los objetos, podrían llegar a ser también referencias a otros objetos derivado de que un sistema no únicamente va a funcionar con una sola clase, sino con múltiples clases, las cuales llegan a tener una conexión o una relación dentro del sistema. Y por ello mismo, otra clase nos puede servir para definir una referencia a un objeto dentro de uno mismo que representa una referencia de esa otra instancia que nosotros hemos generado. Okay. Esto tal vez va a quedar más claro con un ejemplo que es parte de lo que yo tengo
preparado para hoy. Muy bien. Entonces, la clase también va a tener definidas funcionalidades, ¿sí? Los cuales esas funcionalidades o comportamientos o métodos, pues deben de quedar definidos dentro de la clase para que los objetos hagan uso de ellas, utilizando los valores definidos en sus atributos. Ok, continuando con el ejemplo, entonces el cliente podría llegar a realizar funcionalidades como por ejemplo realizar una compra. Eso podría ser una funcionalidad del cliente. Hacer el pago de una compra, ¿sí? Y hacer el cambio de una solicitud de compra o de una factura. Eso viene a representar una funcionalidad de ellos. Perfecto. De las clases podemos llegar a entender de que lo que vamos en sí a obtener también van a ser referencias a referencias a objetos. A eso es a lo que le conocemos como variables. Una variable que está asociada a una clase, lo que representa es una referencia de un objeto. Los objetos que nosotros generamos son accedidos por medio de las referencias de objetos, es decir, por medio de las variables. Okay. Y por último, tenemos los packages. Un package viene a ser un mecanismo de agrupación de clases que debería de tener como restricción de que ese grupo de clases que van a formar parte de ese package tengan algo en común, algo que los relaciona de una manera lógica, porque al final el package solo sirve de contenedor. ¿Y qué es lo que va a contener? Un grupo de clases que lógicamente pueden llegar a tener alguna relación. Ok. Hagan de cuenta que un package entonces es como una carpeta o un directorio del sistema operativo que va a servir para guardar todas las clases que están relacionadas a ese package. Como cuando, por ejemplo, yo defino una carpeta del curso de programación 2 y ahí internamente ese contenedor o esa carpeta me sirve para guardar las presentaciones de todas las clases que estamos viendo de ese curso. Algo que lógicamente tiene sentido el hacerlo para que la información quede mejor ordenada dentro de mi sistema de organización de componentes dentro del lenguaje. ¿Ok? Y siempre seguimos haciendo relación a la comparación de clases y objetos. Ya dijimos que un objeto es una instancia de una clase y lo que resulta bien interesante es de que los objetos manejan su propio segmento de memoria, ¿sí? Un objeto, al momento de ser creado, se almacena dentro de un área de memoria RAM, y mientras tenga vida ese objeto, en ese lugar quedará almacenado. Las definiciones de clases se deben de cargar para poder crear instancias. Una instancia o un objeto no va a poder existir si previamente no existe una clase. Y para que los objetos puedan ser creados, entonces esas clases deben de estar cargadas
dentro de los componentes Java para poder crear instancias de él. Por aquí tenemos un ejemplo de una clase de tipo película, ¿ok? En el cual están definidos sus dos elementos, los atributos y sus funcionalidades. ¿Ok? Atributos como el título y, y el rating, que se refiere a la clasificación de la película, que si es para todo público, que si es para mayores de edad, etcétera, etcétera. Para eso nos va a servir esa propiedad. Y tiene sus dos funcionalidades, sus dos métodos. Uno es el de desplegar los detalles, es decir, quizá para conocer el estado del objeto, mostrando los valores que pueda tener la propiedad. O un método para setear o para asignar el rating que va a tener una película en particular. ¿Ok? Pueden notar de que dentro de las características definidas acá, pues tenemos otro de los pilares por medio de las cláusulas private y public, donde definimos qué es encapsulado y qué es una interfaz para que se puedan comunicar otros objetos con cada uno de ellos. Es decir, solo por lo que está público, lo privado no tienen acceso. Y aquí un ejemplo de dos objetos creados por medio de esta clase. Cada uno tendrá los mismos atributos definidos en su clase, el título y el rating, pero con valores completamente diferentes porque cada instancia es independiente. Los valores de estos objetos existen únicamente en memoria y para poder acceder a ellos utilizamos las referencias que hemos definido hacia esos objetos por medio de las variables. ¿Qué variables? Una variable move1 y una variable move2, donde cada uno son punteros o referencias a esos objetos que existen en memoria. Cuando estamos programando ya no nos molestamos en estarnos recordando de eso y prácticamente esa variable que representa el objeto ya lo vemos como que si fuera el objeto mismo, aunque en realidad solo es una referencia a la información que está en memoria. Ok. Recordando cómo se crean objetos, pues para poder crear un objeto tenemos que tener una definición del procedimiento para poder hacer. Primero que nada, el objeto que nosotros vamos a crear debe de tener una referencia hacia él. ¿Ok? Porque si no dejamos una referencia hacia ese objeto que vamos a crear, entonces ya no vamos a poder tener acceso a ese objeto. Bien. Voy a hacer otra introducción a esto. ¿Sí? Voy a volver a repetirlo de otra forma. Para crear un objeto, nosotros utilizamos el operador new. ¿Ok? Este operador que estamos viendo. Con el operador new vamos a crear nuevas instancias. Okay. Para saber de qué objeto, de qué tipo vamos a generar, luego de la palabra reservada new, invocamos a un constructor, donde ese constructor es el constructor de la clase de la cual nosotros vamos a generar objetos.
para el ejemplo que teníamos antes, debimos de generar un constructor dentro de la clase clear para que cuando yo defina un operador new asociado al constructor clear, este me genere un objeto de ese tipo. Ok. Al momento de generar, vamos a hacer la simulación paso a paso de lo que ocurre durante este periodo de tiempo. Okay. Voy a poner por acá esto que vamos a simular que representa a la RAM. Perfecto. Cuando yo genero o cuando yo realizo únicamente lo que corresponde al new invocando al constructor, en primer lugar tiene que ser un constructor que exista. Un constructor que exista está basado en las clases que forman parte de nuestro proyecto. Si yo tengo 10 clases, cuando ejecuto la aplicación en Java, esas 10 clases están disponibles y los constructores de esas clases también están disponibles. Perfecto. Están disponibles para poder crear los objetos que van a formar parte de ella. Entonces, por aquí va a haber una estructura de datos, nombrémoslo así de manera general, donde hace referencia a todas las clases que forman parte de mi proyecto. Perfecto. ¿Qué clases forman parte de mi proyecto? Tenemos una clase Customer, que representa a clientes, una clase que se llama Product, que representa a los productos, una clase que se llame Build, por ejemplo, otra clase que se llame no sé, el supporter, ¿ok? Perfecto. Vamos a suponer que todo esto forma parte de las clases de mi proyecto y están disponibles para poder crear instancias de ello. Entonces, cuando utilizamos un view, tenemos acceso a las clases y dentro de las clases están definidos sus constructores. Así es como Java interpreta esto y dice, ok, acá quieren generar una instancia de el constructor llamado customer. Pues entonces se va a buscar a la clase customer que exista ese constructor y el objeto se genera basado en lo que en el constructor fue definido. ¿Se recuerdan que los constructores sirven para definir los valores default que va a tener los objetos que yo voy a crear? Pues entonces, en base a esa lógica definida en el constructor, en la memoria RAM se va a crear un apartado para ese nuevo objeto que estamos creando. Perfecto. Entonces vamos a simular aquí que dentro de la RAM vamos a tener un apartado para ese primer objeto customer que estamos creando. Ese nuevo objeto customer, ustedes me ayudaron a definir algunas propiedades y dijimos que va a tener un nombre y que va a tener el nick. Me parece bien. El nombre y el nick. Como el constructor no recibe ningún parámetro, pues casi puedo asumir de que estos valores van a ser valores vacíos, porque no los puedo inicializar como un valor de manera general. Pero a pesar de que están vacíos, no significa de que no ocupen un valor dentro del espacio de la RAM. Ya están ocupando los bytes que corresponden a los tipos de datos definidos dentro de esas propiedades. Excelente. Si yo únicamente, porque con esto yo genero objetos,
Con esto yo ya genero instancias. Y si solamente ejecuto esto, se van a generar esas instancias, pero van a quedar en la RAM y no va a tener ninguna forma de poder acceder a ella. Por eso, cuando creamos instancias, le asignamos una referencia a esos objetos para posteriormente tener acceso a ellos. ¿Cómo se definen esas referencias a los objetos que estamos creando? Eso pues lo hacemos por medio de variables. Esta asignación que está acá se realiza a una variable, la cual debe de ser definida con el tipo de dato, o en este caso, con el nombre de la clase, para que el objeto que creamos por medio del constructor tenga sentido de que representa una clase en particular. Por ello, para que esto funcione, en el ejemplo que estamos viendo, el tipo de dato que maneja el objeto debería de ser customer. Por eso es el nombre de la clase lo que va aquí. Okay. ¿Cómo se va a llamar nuestra variable? La verdad, no importa qué nombre le vayamos a poner. Puede ser el nombre de la variable que solo diga A, B, que diga C, que diga D, no importa. Este es un nombre de la variable. Lo que sí se acostumbra a hacer es de que los nombres de las variables le tengan sentido para que después al momento de hacer mantenimiento del programa pues se entienda a qué hace referencia. Perfecto. Entonces vamos a ponerle aquí que pues el nombre que le voy a poner va a ser vamos a poner cost de customer y un número. Vamos a hacerlo simple. Cost 1. Esto es una referencia al objeto. Recuérdense que solo es la variable o referencia a ese objeto. Palabra reservada new. Invocamos al constructor de esa clase para que se pueda crear la instancia. Con esta parte se genera el memoria. Con esta asignación, lo que hacemos es generar una referencia. Ahora les doy la palabra, solo voy a terminar de explicar esto. Vamos a crear una referencia que se llama cos1, con la cual yo ya puedo tener acceso a a este objeto creado. Por eso le pongo una flechita, porque solo es una referencia a la información generada en la RAM para poder manipular ese objeto por medio de mi variable. O, como quien dice, por medio de la referencia a ese objeto. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, ¿es necesario que el método constructor tenga el mismo nombre que le pusimos a la clase o no? Eso sí es obligatorio. Así es. Muy bueno. Muy bien, gracias. Eso es completamente obligatorio. Yo me fui aquí bien adelantado, no les he dado tiempo de consultar nada, pero está bien que me interrumpan en cualquier momento. Así tratamos la pregunta en el momento oportuno. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, adelante. Sí, ingeniero, una pregunta. Mencionó cuando el constructor traía parámetros, o está el otro cuando viene por default. No sé cuál es la diferencia cuando usamos el constructor. Cuando tiene parámetros, nosotros creamos los parámetros, y cuando no tiene. Ok. Fíjate que mira, ese constructor que nosotros vamos a modelar dentro de la clase, ¿sí?
nosotros podemos, o no, más bien nosotros definimos si debe o no debe llevar parámetros para la funcionalidad que estamos generando de este constructor. ¿Sí? Digamos de que no tiene relación a que tenga o no tenga que llevar, sino más bien a cómo nosotros como programadores lo modelamos para que así sea como funciona. En este ejemplo que yo estaba poniendo, que no lleva parámetros, es porque yo para esta clase, por ejemplo, voy a definir aquí ese constructor. El constructor se llama customer, ¿ok? Customer no lleva parámetros, aquí van las llavecitas para decir dónde inicia y dónde termina ese método. Y es para que cuando se generen los objetos utilizando este constructor, le asigne un valor default a nuestras propiedades. Pero para este caso, no se me ocurre qué valores default ponerle a cada uno de estas propiedades, porque no, hacer el modelado de eso no se me ocurre algo en particular. Entonces simplemente no hago nada, solamente defino el constructor de esa manera. Pero si yo, por ejemplo, quisiera que al momento de crear instancias de la clase custom esté obligado el programador a pasarme por parámetro los valores con los cuales vamos a asignar estas propiedades, entonces defino mi constructor de esta manera. Le pongo que, vamos a suponer que los tipos de datos de esas propiedades son de tipo string. String al name y string al nick. Okay. Aquí estoy definiendo los parámetros del constructor. ¿Para qué? Para que cuando sean recibidos en ese constructor, se los asignemos a nuestras propiedades o a los atributos, ¿verdad? Es lo mismo. Al atributo name le voy a asignar el valor que me están mandando por parámetro, el no. Perfecto. Y al atributo nick le asigno lo que me están enviando por parámetro. Para este segundo ejemplo, entonces, ese constructor no le vamos a asignar un valor default a las propiedades. Lo que le vamos a asignar a las propiedades es lo que me envíen por parámetro, y eso me da la facilidad de que cuando vamos a crear instancias de este tipo, ya nazcan con los valores iniciales que van a tener esos objetos. Si yo ya tengo los valores iniciales dentro de mi programa para crear objetos por medio de ellos, pues entonces voy a utilizar este constructor. Pero si yo necesito crear objetos y todavía no cuento con los valores dentro de mi programa, porque depende de la dinámica del programa, ¿verdad? Si yo aún no tengo creados o no tengo los valores con los cuales le voy a asignar a esos atributos y yo que quiero crear un objeto, pues entonces utilizo este constructor porque eso ya me da la opción para poder generar objetos de él. No sé si con eso me doy a entender. Sí, ingeniero. Muy buena pregunta. Brian, por ahí me pone en el chat. Miren, les recomiendo, por cierto, que mejor hablen por el micrófono porque es porque a veces estoy concentrado en la presentación que ustedes están viendo y no me doy cuenta
cuando me escriben en el chat, pues mejor interrúmpanme hablando. Dice Brian, ¿cuál es la diferencia entre un constructor y un método? En relación a las características de método, que es de que se pueda invocar, no tienen ninguna diferencia. Así, ninguna diferencia. Pero la mayor diferencia que sí prevalece dentro de un método normal y un constructor es de que el constructor sirve para crear los objetos. De ahí en adelante nosotros ese método constructor ya no lo volvemos a usar más que solo fuera para crear otro objeto. Pero ese objeto que hemos creado ya nunca más va a utilizar el método constructor, sino únicamente el resto de métodos que hayan sido modelados como parte de esa clase. ¿Ok? Perfecto. Vamos a aprovechar este constructor que hemos creado aquí para modelar un segundo ejemplo de cómo crear objetos. Vamos a poner aquí que queremos crear un nuevo objeto, pero para que el objeto no se me pierda en la memoria RAM, voy a crear una referencia a ese objeto. Lo voy a nombrar cus2. Vamos a hacer un new de customer, pero esta vez invocando al constructor que me pide dos parámetros de tipo string. Perfecto. Entonces vamos a decir que este cliente es Cristian Morales. Entonces le voy a decir que ese va a ser mi primer parámetro. Y el NIT de Cristian Morales es 1763, guión 0. Esto lo puse entre comillas simples y es comilla doble aquí en Java. Los strings se manejan por medio de comillas dobles. Ahí estamos. Este sería entonces el segundo mecanismo de crear un objeto. Pero esta vez fue utilizando el constructor que me pide por parámetro. Le envío el primer parámetro, que es un string con Cristian Morales, y le envío un segundo parámetro con el string 176356-0. Estos valores se le pasan a estas dos variables que ya sabemos que se les llama parámetros porque son valores que están formando parte de este elemento. Y se le son asignados a la propiedad nombre. Lo que recibo en el primer parámetro se le asigna a la propiedad name, y lo que se recibe en el segundo parámetro se le asigna a la propiedad NIP. Entonces en memoria RAM tengo que crear un segundo apartado para ese segundo objeto. Aquí va a llevar el name, pero esta vez le estamos asignando el valor que está recibiendo este parámetro, que es Cristian Morales. Y a la segunda propiedad, que es el NIT, le estamos asignando 176356-0. Y además, estamos diciendo que hay una referencia que se llama cus2, la cual va a poder tener acceso a ese objeto de esta forma. Listo. Ahí tenemos dos ejemplos diferentes de cómo crear instancias de la clase Customer por medio de dos constructores diferentes. Esto es permitido en un lenguaje de programación, sí.
Una pregunta, ingeniero. En el segundo constructor no es necesario usar los métodos set para establecer los datos, pues, para el objeto. Digamos, Exacto, en el primer constructor, si queremos establecer datos ya para ese objeto, sí tenemos que usar método set, pero en el segundo no es necesario, ¿verdad? exactamente. En el segundo, de momento no es necesario porque van a nacer con los valores que le están enviando por parámetro. Pero ese método set sí me puede servir posteriormente para modificar cualquiera de esos dos atributos. Digamos de que me equivoqué al momento de crear esta instancia, porque en vez de que el nick fuera -0, era -1. Entonces, más adelante en mi programa voy a necesitar ese método set para corregir ese valor. Ah, ok, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? En que, buen día, si el constructor se inicializa sin ningún tipo de parámetro, ¿es como que válido o qué efecto tiene? Sí. Si el constructor se inicializa sin parámetros, simplemente, si se dan cuenta, tiene una llave que abre y una llave que cierra, pero no hay ningún código. Eso significa que no va a hacer nada internamente. Ah, ok, listo. Lo estaba confundiendo con el de abajo. Ah, ok. Y solo Que para... el de abajo es el método y el de arriba es el constructor, ¿verdad? No, ambos son constructores, solo que uno es sin parámetros y el otro es con parámetros. Ah, listo, gracias. Entonces, este constructor que está sin parámetros, como no hace nada, pues no le asigna ningún valor a ninguna de sus propiedades. Y por eso lo dejé como que en blanco, porque en realidad no tiene asignado ningún valor. Como son strings, en realidad lo que se le asigna es un valor vacío, algo así podría llegar a representarse. Un valor vacío de un string que va a tener 0 caracteres, pero ya se puede manipular porque ya existe dentro de la RAM. ¿Ok? ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, yo creo que ahí en esta presentación vimos un montón de cosas. Fíjense que es curioso algo que podemos hacer por acá, porque una referencia a un objeto puede cambiar en el tiempo. Depende de cómo programemos nuestro código. Entonces, esta referencia que se llama cus2 está en capacidad de poder referenciar a cualquier objeto que exista siempre y cuando sea del mismo tipo del cual fue creado. cus2 dice que es referencias a objetos de tipo customer. Entonces, como solamente son referencias, nosotros podríamos decirle en cualquier momento que esta referencia apunte a otro objeto. ¿Cómo se vería eso? Se vería, por ejemplo, o más bien cómo ocurriría eso. Digamos de que aquí ya creamos nuestro primer objeto, el segundo, y aquí está modelado gráficamente lo que va a ocurrir. Pero si posteriormente yo digo que la referencia cus2 ahora apunte a la misma referencia cus1, lo que ocurre es lo siguiente. No tengo cómo borrar aquí. Y esto ya no tengo acceso a él. Lo que ocurre es de que cus2 deja de apuntar a Cristian Morales y ahora apunta a lo que actualmente también está apuntando cus1 en memoria. O sea que
deja de tener relación con con la instancia que se creó anteriormente, le voy a poner X aquí que no puedo borrar, deja de tener acceso a este objeto porque ahora apuntó a quien también está apuntando Q1 por medio de esta asignación. Cuando hacemos esta operación no es que estamos creando otro objeto que es una copia de Q1, sino lo que estamos haciendo es referenciando al mismo objeto que está referenciando Q1. Y ahora yo ya podría, como aprovechando lo que mencionaba el compañero, cambiar el valor de la propiedad NIT o de la propiedad nombre. Voy a poner aquí Q2, punto por medio de una funcionalidad o de un método que exista en la clase customer, que sería un set del name. ¿Okay? Y le digo que le asigne el valor, vamos a poner alguien más, Ángel. ¿Ok? Entonces, este valor, por medio del setName, va a modificar al objeto al cual está referenciando ahorita Q2 en este momento. Y acá, entonces se modifica este valor, esta propiedad, y ahora aquí dice, si yo luego de esto, lo voy a poner aquí para que, perdón, que a veces soy un poco desordenado, pero como no dimensiona uno hasta dónde puede llegar el ejemplo, pues no se da cuenta. Pero bueno, si yo, por ejemplo, ahora ejecuto el código Q1.setNit, se dan cuenta que ahora estoy usando la referencia Q1 y le pongo los valores 1, 2, 3-0 a la instancia Q1, pues como está apuntando al mismo, ahora el que vamos a modificar es a la propiedad NIT del mismo objeto, 1, 2, 3-0, porque ambos están apuntando a este primer objeto creado, derivado de esta operación. Cuando yo hago una asignación de dos referencias de objetos, lo que hago es cambiar su apuntador al segmento de memoria donde existe el que hice referencia. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien claro porque de aquí en adelante les va a ser útil para que no se vayan a confundir de cómo funcionan los objetos. Entonces, hago la pregunta. En este estado en el que vamos en base a la lógica que hemos programado, si yo quiero cambiar el nombre de este objeto, de este segundo, por ejemplo, que me confundí y Cristian llevaba H, por poner un ejemplo, y lo quiero arreglar, ¿cómo le hago para poder hacer? Con otro set, ¿no? Sí, con otro set. Ok, más o menos, ¿cómo sería? Cus2.setNit y los datos. El compañero dice que sería con un cos2.setNombre y con los datos que yo quiero ponerle, que sería Cristian Morales. Pero primero tenemos que hacer que apunte al CUS2 porque ahorita está apuntando al CUS1. Hay algo bien interesante. Muy buena observación. Ahorita CUS2 está apuntando al objeto que pusimos por nombre Ángel. Si yo hago esto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría? Se lo voy a poner en el CUS1. Cambiaría el nombre del primero. Lo que hacemos es cambiar aquí, porque Q2 está apuntando a este. Perfecto. Entonces, por ahí el compañero decía que lo que debería de hacer antes de esto es que Q2 vuelva a apuntar a este objeto. Perfecto. Estoy súper de acuerdo con ustedes. ¿Cómo le hago para hacer eso?
Yo creo que ya no se podría volver a apuntar a ese objeto porque ya no hay nada que haga referencia a ese objeto y crearía otra instancia. Ok. Solo en la última parte estaríamos mal, ¿sí? No hay otra forma. O sea, actualmente con los valores que hemos creado, las referencias a objetos, no hay ninguna otra forma en este momento de poder hacer este objeto porque ya no hay ninguna referencia a él. Ahí estoy de acuerdo con mi compañero, no vi quién habló, perdón. Estoy de acuerdo con él. O sea, perdimos al momento de que asignamos esto aquí, perdimos la única referencia que teníamos a este objeto, porque solamente él lo apuntaba en memoria. Se acabó, ya no hay forma de acceder a él. Si lo quieren ver así, el objeto de Cristian Morales se perdió en el limbo de la RAM. ¿Ok? Ya no hay forma de poder acceder a él. Por eso hay que tener cuidado con, con la lógica de programación que hacemos, porque todo lo que programemos tiene un efecto, ¿sí? Y al momento de hacer esto, pues es válido hacerlo si es una necesidad de la lógica de programación que estemos haciendo. Pero debemos de tomar en cuenta de que esta instancia ya no hay ningún otro mecanismo para poder hacer referencia a él. ¿Ok? Ese es el precio que estamos pagando derivado de él. Yo no les digo que esté bien o que esté mal. Lo que les digo es de que ya no van a tener acceso a ese otro objeto y si eso era lo que querían, pues en la lógica de programación que ustedes están implementando, pues así funciona, ya. Pero ya no hay otra forma de poder acceder a él. ¿Ok? Yo podría crear un nuevo objeto, eso sí. Por ejemplo, hagamos lo que decía el compañero. Yo podría crear un nuevo objeto. Ya saben cómo se crean objetos, ¿verdad? Con new, customer, y le vamos a poner aquí, ahora, le vamos a poner un nombre para que, se note la diferencia, ¿sí? Vamos a poner ahora a Kimberly y que el NID sea 10-1, para hacerlo más práctico. Muy bien. Pero le voy a quitar el igual. Esto también es interesante, vean ustedes. Le voy a quitar ese igual. ¿Puedo crear objetos sin asignárselo a alguna referencia que pueda acceder a él? Sí lo puedo hacer. ¿Ok? Pero el efecto va a ser el siguiente. Ocupamos un segmento de memoria. Vamos bien. Va a tener main, que es Kimberly, y va a tener un lead, que es 10-1. Perfecto. Pero ya no hay ninguna referencia a ese objeto. O sea, creen un objeto para que se quede en el lead, porque ya no voy a tener acceso a él. Ok. Eso está medio raro hacerlo. Eso sí me confundiría un montón que se programara así. Entonces, mejor lo voy a corregir. Voy a decir que Q2 es la referencia a ese objeto. O sea, primero Q2 apuntó a Cristian Morales por medio de esta línea de código. Luego Q2 apuntó al mismo Q1, que es a Ángel, por medio de esta línea de código. Y ahora le estamos diciendo que apunte a un nuevo objeto. ¿Se vale? Sí, se vale. Se puede hacer, claro que sí. Y entonces ahora Q2 apunta a él. Dejó de apuntar ahora a ver, para apuntar a la referencia del objeto Kim. Si yo realizo esto, ahora apunto a Kimberly
Y si después yo hago un q2.set nombre Cristian Morales, pues entonces este valor va a reemplazar los datos de name del nuevo objeto que había creado, que era el de Kimber. Y va a caerle encima. Insisto, esto es súper importante que logren comprender cómo funcionan las referencias de objetos. Porque si no, después se pega uno golpes de cabeza con la pared porque no sabe la base de cómo funcionan las referencias de los objetos. Creemos que estamos programando algo, pero en realidad está ocurriendo otra cosa por no saber cómo funcionan las referencias de los objetos. ¿Ok? Pero aquí ya hicimos bastantes ejemplos de lo delicado que puede ser si no lo programamos conscientemente para lo que nos va a servir. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, ingeniero, solo, digamos, el objeto que ya no quedó referenciado, de ese objeto se encarga el garbage collector, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es el garbage collector? Aprovechando ahí, compañero. Pues como su nombre lo indica, es un recolector pues, de basura que elimina los objetos que ya no están referenciados en el programa y o los elimina o los va moviendo de espacio, de sectores de la RAM. Perfecto. Fíjense que ese garbage collector es un proceso que nosotros como usuarios ni siquiera nos percatamos de que se ejecuta. Este segundo objeto, tomando el ejemplo del compañero, ya no hay nadie que lo referencie. Entonces, se vuelve como un objeto, no sé cuál es la palabra, ahorita no me recuerdo, pero es un objeto que está sin acceso. Ojo, es un objeto que está sin acceso, pero que está ocupando un espacio de memoria por gusto. Porque si ya nadie tiene acceso a él, entonces está ocupando memoria por gusto, porque nadie va a acceder a él. Entonces ahí es donde se corre un proceso completamente independiente que siempre se está ejecutando, que se llama garbage collector. ¿Ok? Y ese garbage collector, vamos a poner GB aquí, lo que hace es estar revisando la memoria RAM. Si efectivamente existen referencias aún hacia los objetos que están creados en la memoria, porque si por ejemplo este objeto sí tiene una referencia y este objeto sí tiene una referencia, pues el garbage collector los ignora. Pero así como esto, que ya no hay nadie dentro del programa que tenga acceso a él, pues entonces recupera este espacio de memoria y lo vuelve a colocar disponible como parte de la RAM para poder hacer uso de ello. Internamente, ¿cómo lo hace? La verdad ni siquiera me he preocupado de saber cómo lo realiza, pero sí lo hace y lo hace de una manera muy eficiente. Pero esa precisamente es su función. Buena intervención por ahí. ¿Algo más? Ok. No sé si lo dije, pero este constructor customer sin parámetros y este constructor customer con parámetros pueden coexistir dentro de la clase customer a pesar que se llamen igual. Pero pueden coexistir por un concepto que se llama sobrecarga de métodos. ¿Dónde? Eso va a ser válido siempre y cuando la firma del método sea diferente una de otra. Se pueden llamar igual, o más bien se deben de llamar igual para decir que está sobrecargado. Pero su firma, es decir, el número de parámetros y los tipos de datos
de esos parámetros deben de ser completamente diferentes para que la sobrecarga sea válida. ¿Ok? Así como también puede que la clase customer solamente tenga un constructor sin parámetros. Es válido. Como también es válido de que la clase customer, pues, tenga únicamente este constructor con 2 parámetros. También es válido. Al final, eso va a depender del uso que nosotros como programadores le queremos dar a las cosas. ¿Ok? Fíjense que yo tenía que avanzar en las otras 17 diapositivas y en una sola ya hicimos casi todo. Eso está bueno porque así después vamos a entrar al IDE y ya vemos otras cosas. Me voy a ir saltando lo que ya expliqué para no redundar. Ahí en la presentación entonces queda la explicación paso a paso de lo que yo he explicado anteriormente, de lo que puede ocurrir, de cómo creamos objetos y cómo esas referencias a objetos existen, cómo es la inicialización de valores por medio de ese método especial que se llama constructor. Esto tal vez sí vale la pena, que es la comparativa de datos primitivos versus los objetos. Como les decía, tipos de datos primitivos, ustedes los van a distinguir porque el tipo de dato es en minúscula. Por eso la nomenclatura de la programación es importante. Si el tipo de dato es minúsculo, pues entonces eso es un tipo de dato primitivo. Por cierto, no es solo porque sea en minúscula. No, esa no es la razón, sino que fue programado de esa manera y por ello es que se logra distinguir que cuando son minúsculas estamos hablando de variables primitivas, donde, como les había dicho anteriormente, esas variables primitivas son int, que representa enteros, el float o double, que representa los valores de coma flotante, boolean, que representa valores de falso y verdadero, char, que representa a un carácter, y creo yo que ya no hay más, si no mal recuerdo. En otros lenguajes de programación hay de otros tipos, pero creo que en Java serían únicamente estos. ¿Ok? Entonces, estos tipos de datos primitivos no son objetos y por lo tanto, las variables que nosotros creamos de ella no son, no se manejan igual a lo que hablamos anteriormente, sino se manejan de la forma como estamos acostumbrados a manejar variables. Pero las variables que son de tipo objeto, como la variable movie o la variable customer que estuvimos viendo anteriormente, solamente funcionan como referencias a los objetos que nosotros vamos creando. Por ejemplo, un tipo de dato no primitivo, es decir, de tipo objeto, pues es el string. ¿Okay? Yo podría crear un objeto de tipo string. ¿Y por qué decimos que es objeto? Si estamos acostumbrados a que el string funcione como un dato primitivo, si es que venimos de programar en C, por ejemplo, o en C o C++. Porque en Java el string, y hasta lo pueden denotar bien fácil porque la S es mayúscula, es un objeto y tiene múltiples funcionalidades implementadas en esa clase. Yo siempre les voy siempre voy a promover, siempre voy a recomendar a que ustedes tengan acceso, bueno, no acceso, sino más bien el recordatorio de que hay un catálogo de todas las clases, creo que se llama el API de Java. Puedo utilizar el API de Java en su versión 8, ¿ok? Voy a quitar eso que me está haciendo un poquito de ruido aquí. Vamos a borrar todo. Ok. Entonces, aquí aparece toda la documentación de todas las clases que ya vienen formando parte del
de la edición de llave que yo estoy utilizando, el conjunto de librerías. Entonces debería de haber una clase de tipo string. Aquí está. Que yo al darle clic puedo acceder a toda la información documentada de esa clase. ¿Sí? Aquí nos dice qué constructores están creados o están disponibles para poder crear objetos de tipo string. Están todos los métodos que forman parte de esa clase. Un método que se llama char.at, que lo que hace es devolverme el carácter del índice que yo le estoy enviando, formando parte de ese string, porque funciona como que si fuera una cadena o un arreglo de caracteres, el string. Un mecanismo para comparar dos strings, comparar uno con otro, como son objetos, no se comparan con el operador de igual igual. El igual igual solo funciona para tipos de datos primitivos. Entonces, string como es objeto, yo no puedo utilizar un igual igual. ¿Okay? Y así, esta serie de métodos que están disponibles dentro de la clase string, que tienen pues una funcionalidad en particular, que poco a poco vamos a ir descubriendo para qué nos va a servir, sobre todo el string, que lo utilizamos para muchísimas cosas. Ok. Perfecto. Regresemos a nuestra presentación y vamos avanzando. Si también hacemos un programita de algo ahí que se nos va a ocurrir. Ya hablamos de las referencias. Esto está interesante. Fíjense que una referencia a un objeto, es decir, una variable, como lo vemos aquí, puede tener en un momento determinado un valor bien particular, que es el valor nulo. El valor nulo sí es un valor que se puede asignar y sí tiene una interpretación que también debemos de estar conscientes de que existe. Ok. Gracias ahí por apoyarme con los links. Me parece muy oportuna esa información. Entonces, el valor nulo nos sirve en cualquier momento para poder hacer validaciones. Eso es bien útil y es comúnmente utilizado. Si nosotros declaramos una referencia a un objeto de tipo movie sin asignarle ningún valor, por defecto, el valor que se le asigna es nulo. ¿Sí? Si se dan cuenta, sí se puede crear la variable o la referencia de ese objeto sin crear un objeto. Se vale. Solo debemos de recordar de que en este momento el valor que se le asigna es nulo. Por lo tanto, si yo hago una validación donde pregunto si la referencia move1 es igual a nulo, en este caso, el resultado va a ser verdadero y va a ejecutar esta operación. Y la operación es que ahora esa nueva referencia, perdón, esa referencia que ya existe, vamos a crear un objeto de tipo movie y ahora va a estar move1 apuntando a este nuevo objeto. ¿Se logra entender hasta aquí el conjunto de pasos que llevamos? Esto es importantísimo. Sí. Tenemos que tener ahí el control de que esto, y lo van a ver en muchos ejemplos de código. No sé si lograron ver el primer videito que yo dejé en el material de aprendizaje, donde hablábamos de programación en términos generales. Si lo hicieron, pues buenísimo. Pero ahí se menciona de que uno para mejorar en su programación
debe de leer mucho código ajeno. Entonces, si ustedes no logran interpretar de manera adecuada cosas como estas, pues entonces, insisto, les va a causar un problema mental ahí porque no van a saber distinguir qué es lo que ocurre. Pero es algo válido, es algo normal, que en muchas ocasiones tiene sentido para realizar operaciones. Como también el de que posteriormente a uno le asignamos nulo, pues está bien, si es lo que queremos hacer y es parte de la lógica, pues es válido, pero al hacer esto, ya perdimos la referencia a ese objeto que creamos antes. Por eso hay que saber qué es lo que se va realizando en todo momento. Perfecto. Voy pasando esto ya un poco más rápido, que ya se nos está acabando el tiempo. Ahí está la declaración de variables. Por cierto, a las propiedades de una clase o a los atributos de una clase también se le puede nombrar variables de instancia. ¿Ok? Eso es porque dentro de una clase también pueden existir variables de clase, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero es bueno saber de que hay una diferencia y cuando se tratan de propiedades de este tipo, se le nombra también como variables de instancia. Ya dijimos de que podemos acceder a tanto a sus atributos como a sus funcionalidades por medio de la definición de public. Esa es una forma de poder hacer público, para la redundancia, un método o un atributo, o ponerle private para decir de que queda encapsulado. La forma de definir métodos, pues es colocando el modificador, es decir, si va a ser público o privado, el tipo de dato que va a retornar ese método, el nombre del método y la lista de parámetros o argumentos que podría llegar a tener. Llave que abre, llave que cierra y la lógica, es decir, aquello que queremos que haga cuando ese método es ejecutado. ¿Y cómo se ejecuta un método que existe dentro de una clase? Pues se va a ejecutar únicamente por medio de los objetos o las referencias a los objetos que yo he creado. La referencia a un objeto que yo he creado utilizando el operador punto me va a dar la opción para poder acceder a todas las funcionalidades que hayan sido definidas en las clases que fueron creadas. Perfecto. Ahí hay ejemplos con argumentos o sin argumentos. No hay ningún problema, se puede hacer de esta forma. El método se puede utilizar para devolver un valor, como por ejemplo, que el valor sea el valor de una de sus propiedades. Pues está bien, es válido hacerlo también. Y ese sería el mecanismo para poder acceder a él. Un poquito más de lo mismo. Ya hablamos de la encapsulación de valores, cómo se pueden pasar tipos de datos primitivos a los argumentos y cómo se pasan referencias a otros objetos por parámetro. Eso también es bien interesante. Un método puede recibir como argumento la referencia a otro objeto. Si se dan cuenta aquí, este parámetro, su tipo de dato es de tipo de dato movie, es decir, que es de una clase tipo de dato, de la clase película. Y el nombre de este parámetro o de esta referencia a este objeto es ref2. Si yo le envío por parámetro a este método una referencia de un objeto, como se puede ver aquí, aquí hay un objeto creado que hace la invocación al método, le tiene que enviar la referencia de un objeto de tipo movie. Eso es lo que me está pidiendo. Que es move1. Aquí está move1.
Move 1 que fue creado de esta forma, que tiene aquí un nombre de una película y el rating asignado. Cuando este objeto se pasa por parámetro, en realidad lo que hacemos es que esta nueva referencia apunta también al mismo objeto que le fue enviado por parámetro. Aquí está más claramente identificado lo que ocurre. Creamos el objeto move1. Aquí está la referencia. En memoria se queda que el título es gone with no sé qué. Y el rating es todo público. Cuando yo invoco el método y le mando por parámetro move1, lo que estoy haciendo es de que esta variable ref2 apunta a la misma referencia que está recibiendo. Incluso, si yo ejecuto una operación de cambiar un dato de ese objeto, pues automáticamente va a cambiar para las dos referencias, tanto para ref2 como para move1, porque ambas apuntan al mismo objeto. Fue similar a lo que vimos en el ejemplo cuando movimos una referencia de un lugar a otro. Así funcionan los parámetros. ¿Ok? Esto también es bien delicado. Hay que saber qué está ocurriendo porque a veces se mueven los valores de los objetos y como no estamos conscientes de que esto funciona como, no sé si, la verdad no sé si programaron en C o vienen de otra cosa, pero hay parámetros que se llaman por valor y por referencia, donde los parámetros por valor se creaban una réplica completamente independiente, pero los parámetros de tipo por referencia, ambos apuntan al mismo objeto, ambos referencian al mismo objeto. Y cuando son por referencia, hay que tener el cuidado de que lo que movamos aquí afecta a quien invocó a ese método, a donde fue trasladado. ¿Ok? Tengan cuidado con eso, porque cuando mandamos un objeto por parámetro, no es que estemos creando una copia exacta de ese parámetro que ahora va a estar apuntada por reloj. No. Estamos haciendo nada más es creando una segunda referencia a ese mismo objeto y puede ser modificados sus valores dentro del método donde nosotros hemos pasado ese valor. ¿Okay? Lo pongo así entre comillas y con negrita y subrayado. Tengan cuidado con eso y sepan muy bien qué es lo que están haciendo. Bueno, programemos un poquito. Como les dije, yo sí voy a utilizar IntelliJ. Por cierto que ya no hice ninguna prueba de esto, pero espero que sí esté funcionando. Como cualquier otro IDE, IntelliJ también tiene un mecanismo para poder crear un nuevo proyecto. Tenemos que partir de la creación de un nuevo proyecto. ¿Ok? Y lo voy a poner en otro lugar porque yo el código que hago en clase, se recuerdan que lo estoy guardando en un lugar en particular para que se pueda versionar. Entonces lo voy a guardar en el workspace, lo que nos llama el repositorio WMG, Progradores 2021. Y aquí voy a crear una carpetita para la clase 3, que es la que estamos. Ahí quiero que se guarde mi código. Que el tradicional no es válido para el Rails SDK. Ay, perdón. Esto tiene que ser de tipo Java. Es que estaba programando en otra cosa. No sé si algunos de ustedes ya saben usar Groovy en Rails, pero estaba aprendiendo cómo funcionaba. Aquí está, este sería el template. Un nuevo proyecto y se va a llamar clase 3. Pero yo no lo quiero aquí, les dije, ¿verdad? Voy a crear mi carpetita mejor otra vez.
Sí, sí. A ver, ¿cómo se llama entonces? Ah, sí, sí. CDUMG, Progra 2, 2020. 2020. Esta sí está versionada. Así, ya está creada aquí como clase 3. Perfecto. Entonces, nos movemos ahí en Workspace, UMG, Progra 2, clase 3. Ahí quiero que se guarde. Pueden notar de que me está indicando que si yo quiero utilizar un package de base para todo lo que voy a crear, eso lo vimos en la primera diapositiva, para ordenar nuestras clases. Y sí, yo quiero utilizar este package base para irlos guardando. edu.um. Perfecto. Fíjense que el IDE por default, aquí está el package, me está creando ya una clase que se llama main y que ya tiene el método estático main para poder ejecutar mi programa. ¿Okay? Para poder probar mi programa, voy a poder utilizar main. Este me va a servir después para poder probar todo lo que vamos a crear. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a crear una clase completamente diferente a lo que hemos estado hablando. Hagámoslo simple. Ahorita que está el trending topic de las Olimpiadas, vamos a crear una clase que se llame atleta. Muy bien. Como es clase, lo selecciono. Aquí me pregunta de una vez si lo quiero agregar. Le voy a decir que no, y no quiero que me lo recuerde porque esto es del versionamiento. Y ahorita no vamos a hablar del tema de versionamiento, pero desde el mismo IDE se puede hacer. Excelente. La clase es pública, se llama atleta, pero no tiene modelada ninguna funcionalidad. Ni tampoco tiene modelado ninguna propiedad. Entonces les pregunto, ¿qué propiedades le creamos? Vamos a poner algunas nada más, porque si no, no vamos a terminar con el ejemplo hoy. ¿Ok? Nombre, Perfecto. ¿Qué más? país. País el que representa. Ujú. Buenísimo. También podría ser El deporte. ajá, la categoría de deporte. La categoría del deporte me parece buenísimo. Vamos a dejar esos 3 valores únicamente. ¿Ok? Solo para que no se nos haga más grande el ejercicio. Entonces, pues yo creo que todos van a ser de tipo string. Por cierto, aquí les tengo que decir si va a ser público o privado. Por defecto le doy un valor que creo que es público. No me recuerdo. Bueno. El nombre me decían. String, un país al que representan. Y la categoría de deporte, no sé cómo nombrarla, pero pongámosle deporte. Muy bien. Fíjense que con esto, con tan solo esto, yo ya podría crear objetos. Lo que voy a aprovechar para explicarles algo que ocurre también. También puedo manipular las propiedades directamente porque hay métodos, porque son públicos. Perfecto. Como les dije, yo voy a utilizar la clase main y específicamente el método main para probar mi aplicación. ¿Qué puedo probar yo aquí? Aquí es donde yo hago la programación para solicitar datos al usuario.
para que el usuario interactúe con nuestra aplicación. Por ejemplo, si yo quiero crear un objeto de tipo atleta, yo tendría que pedir al usuario que ingrese el nombre, que ingrese el país del atleta y que ingrese el deporte al cual está asociado ese atleta. ¿Sí? ¿Cómo le hago para pedir información vía teclado al usuario? El método scan. Con el método scan, perfecto. Esa fue la primera tarea que dejamos, ¿verdad? Pero con la tarea esta de ahorita. Con el método scan y toda la cosa. Fíjese que yo no lo voy a hacer por cuestiones didácticas, porque si no, nunca voy a poder avanzar rápidamente con los ejercicios. Quiero quedar claro en esa parte, para que no se vayan a confundir de que como yo no los ingreso, así es como se programa. No, yo no los ingreso porque es más rápido ponerle valores directamente. Ok. Vean. Vamos a crear un nuevo objeto entonces de tipo atleta. New atleta. Ok. ¿Es válido esto? Sí. ¿Qué hace? Pues control mayúscula F10. Se ejecuta y dice que terminó exitosamente, pero no hizo nada. Pues sí, porque crear un objeto no significa que tenga que hacer algo, no que tenga que mostrar algo, ¿verdad? Ok, no hay problema. No sé si les causa duda a usted de que esto haya funcionado. ¿Qué notan de curioso entre lo que programamos y lo que está ocurriendo aquí cuando creamos la instancia? No le... Tal vez de que no tiene valores. Ok, que no tiene valores, perfecto. No está inicializado. Ah, ok, no está inicializado. ¿Por qué decimos que no está inicializado? No opino yo, porque no tiene ni un valor cuando usamos como que el método, como que el constructor que tenemos en Atleta, porque no tiene ni un valor. Me parece. Simplemente creado el... Buenísimo, me parece. No le asignamos ningún valor y que estamos invocando al método constructor, perfecto, que no hace nada. Yo les pregunto, ¿dónde programamos el método constructor? En la clase atleta. Ah, bueno, metámonos a la clase atleta y dígame dónde está el constructor. Todavía no está. Ah, no estaba. Y entonces, ¿por qué no me dio error? Creo que hay uno por default, Inge. Hay uno que no es cierto que hay uno que no se tiene no tiene parámetros y que aunque no lo hagamos, está ahí, Perfecto, implícito. perfecto. Ujú. Por default, Java proporciona un método constructor sin parámetros que no hace nada. Y por eso es de que vemos que no existe, pero que sí lo podemos utilizar. ¿Ok? Excelente. ¿A qué es equivalente entonces lo que acabamos de hacer? A que aquí diga atleta y que no hagan. Así. Es lo mismo. Si nosotros ahorita guardamos y le damos ejecutar, aquí está corriendo, y nos dice que termina con éxito. No hace nada, sí nos permite crear el objeto con el constructor que acabamos de crear, pero existe este constructor o no exista, pues ya nos lo va a generar por default.
Yo prefiero que exista para que a mí no se me olvide de que aquí hay una funcionalidad asociada. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Ok. Sí. Sí, ingeniero. ¿Qué error? Bueno, tal vez no es error porque nos funciona el programa, pero lógicamente sí hay un error en lo que yo hice aquí. ¿Cuál consideran ustedes que fue? No hay una variable que lo Exactamente. referencia. Entonces el objeto se está creando, pero yo no tengo acceso a ese objeto. No hay ninguna variable, ninguna referencia a ese objeto. Eso significa de que yo a ese objeto, si después le quiero asignar un valor al parámetro nombre, se recuerdan que había un nombre en el atleta, pero este nombre es del objeto que estoy creando. Yo debería de acceder a esa propiedad por medio de una referencia. Así, sí me va a dar un error, porque miren ustedes, ¿qué onda? ¿Está loco o qué? Porque está poniendo un nombre aquí y no hay nadie que se llame nombre en las variables aquí. Entonces, agarre onda, ¿va? Así deben de ser los compiladores para que uno entienda. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Poniéndole aquí que el resultado de crear ese objeto lo va a recibir una variable o una referencia. Posteriormente a mí ya no me van a escuchar diciendo una referencia porque cuando diga variable, ustedes ya saben de que una variable de tipo objeto es una referencia a un objeto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué variable de qué tipo tiene que ser? Tipo atleta. Tiene que ser de tipo atleta. Si no, esta onda va a tronar porque me va a decir que los tipos son incompatibles. Muy bien. Y el atleta, el nombre de la variable, podemos ponerle lo que queramos. Vamos a seguir la misma lógica de ponerle atleta 1 solo por facilidad, por practicidad. Y el signo de igual, para que el objeto que creamos, la instancia que estamos creando, se asocie a esta variable. Excelente. Entonces ahora sí, ya tengo un objeto, ya tengo una referencia y yo ya podría cambiar el valor de una de sus propiedades. ¿Cierto o no? Yo creo que no, porque aún no tiene, digamos, métodos para establecer. Ah, ok, eso está interesante. No tengo métodos para establecerle un valor. A ver, veamos si es cierto. Atleta 1, punto nombre, le asigno Eric Barrón. ¿Me está dando error o no? No. No. Ok, ¿por qué no? Ah, porque lo tiene público. Exactamente. Porque en la clase atleta, las propiedades, nombre, país y deporte, yo dije que eran públicas. Por cierto, eso es una mala práctica. En realidad, no deberíamos dejar las propiedades públicas. Las deberíamos de dejar privadas, ¿ok? Y si yo le cambio este modificador a las propiedades de atleta, ¿qué creen que va a suceder en la clase main? Error. Ven aquí. Dice, el nombre tiene un acceso privado en la clase atleta. Entonces, lo siento mucho, chavo, pero eso no lo puede hacer. Ok, entonces ahora, ¿cómo le hago? Si ahora ya es privado y ya no tengo cómo asignarle un valor de la forma precisamente como nos lo sugería por ahí el compañero. Voy a crear de forma pública, porque si no, no tiene, si le pongo privado, ¿para qué va?
voy a crear de forma pública un método para setear el valor del nombre. Muy bien. Que va a recibir por parámetro un string, que lo voy a nombrar de nombre haciendo referencia que la P es un parámetro. ¿Ok? Cuando este método se invoque, yo quiero que esta propiedad nombre le asigne lo que viene por parámetro. Y entonces este código de la clase main ahora lo corrijo poniéndole aquí atleta 1, es decir, el objeto atleta 1, punto set nombre, y le mando por parámetro Eric Carlos. Y ahora sí, voy a crear un breakpoint aquí para que se detenga mi programa en ese punto. Si ustedes no saben debuguear, les recomiendo que lo aprendan, porque de aquí en adelante este va a ser su machete de trabajo. Perdón, aquí no puedo ponerlo aquí directamente, lo voy a poner aquí un retorno que hace que el retorno no va a hacer nada. Entonces le pongo el breakpoint acá. Y el método de debug, yo lo ejecuté, le tengo que poner el debug. Okay, ahí se detiene un programa. Voy a analizar qué hay en la propiedad atleta 1. Perdón, en la referencia de objeto atleta 1 que hay en sus propiedades. Dice que la propiedad nombre tiene un valor de Eric Barrondo. Y vean que para país y para deporte dice que es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque no le ha establecido datos aún. Esa es una razón. ¿Y cuál es la otra? ¿A quién le puedo asignar? ¿A qué tipo de datos yo les puedo asignar nulo? A los tipos de datos de tipo objeto. ¿Cómo así de tipo objeto? Porque país y deporte son de tipo string. Y ambos son, los string, son precisamente de tipo no primitivo. Por esa es la razón. Muy bien. Tengo que crear set país y set deporte también para que esto funcione. Pero para hacerlo un poquito más rápido me voy a apoyar en la herramienta de la opción de generate. Le voy a decir que me genere todos los métodos set de las propiedades país y deporte. Y pues lo que programamos aquí ya me lo generó LIE. Eso porque ya vimos cómo funciona. Solo hago una aclaración. Aquí hay una diferencia de cómo lo implementado el IDE y cómo lo implementé yo. Para poder utilizar variables que se llaman igual que las propiedades y poder distinguirlas, cuando yo hago una asignación, cuando yo le pongo la palabra reservada this con punto, significa que estoy haciendo acceso a las propiedades del objeto. Y cuando no, entonces me estoy refiriendo al parámetro que estoy recibiendo. ¿Se dan cuenta que este parámetro se llama igual que la propiedad? Pues para poder distinguir de quién estoy hablando en todo momento, existe el this para indicar que este hace referencia a la propiedad o al atributo. Y sin nada hace referencia a la variable que está definida en el ámbito en el cual me encuentro, que es dentro del método. ¿Ok? Por el resto, es exactamente lo mismo. Entonces, yo puedo asignarle valores al atleta 1 con set deporte, que Eric Barrondo, que es marcha, atleta 1 punto set país y Guatemala. Y ahora cuando ejecute esto, y modo debug, como les digo, está ejecutando, lo voy a ejecutar.
en modo debug se está quedando aquí. Puedo acceder al atleta después de haber asignado todas estas operaciones. Lo puedo acceder aquí o lo puedo acceder en este apartado de variables, para que lo sepan. Y ven que las tres propiedades ahora ya tienen los valores asignados. Perfecto. Fíjense que a mí me gustaría que los objetos que yo creara tuvieran otro mecanismo, y es de que cuando se creen, que yo le pueda asignar los valores del objeto que voy a crear de una vez en el mismo constructor, para no estar haciendo estos tres pasos siguientes. Entonces voy a hacer la sobrecarga. Voy a seguir dejando ese constructor, pero que lo voy a hacer con el generador de código, pero no me queda mucho tiempo. Voy a crear un constructor y le voy a decir que el constructor es para los tres parámetros. Aquí está. Voy a recibir nombre, país y deporte por parámetro. Y esos parámetros se los voy a asignar a la propiedad nombre, a la propiedad país y a la propiedad deporte. Pueden notar de que cuando selecciono una propiedad con this, me hace una sombrita el ID indicándome a quién estoy referenciando. Y si le doy clic a este otro país, me pone una sombrita en el parámetro. Eso me ayuda para saber quién está haciendo qué. ¿Ok? Pero entonces, esto que hice en tres pasos, ahora lo voy a hacer en uno solo al momento de crear un objeto. Pero también quedó el otro método, que es el que utilizamos aquí. Muy bien. Entonces ahora voy a crear otro objeto con otra referencia, ¿verdad? Porque si no le caigo encima. Si uso atleta 1. No atleta. Y ahora voy a utilizar el otro constructor, el que me pide los tres parámetros. Pues que estará Michael Phelps todavía, ¿no? Es de mis tiempos, pero ahora no sé, algún otro objeto. Ahí está Michael Phelps. Chicas, ¿cuántos días después? Michael Phelps, segundo parámetro. ¿Qué le pusimos al segundo parámetro? Ya no me recuerdo. El país. Nacionalidad. Estados Unidos. Deporte. Natación. Dice que esto es algo de lo que me gusta mucho este ID. Esto que está aquí, como sombrerito que dice nombre, país y deporte, no es algo que yo escribí, si se dieron cuenta, sino que es algo que el ID, cuando yo estoy ubicado acá, me dice a qué estoy haciendo referencia, como los nombres de los parámetros que yo puse aquí. El nombre, este nombre de parámetro, nombre, país y deporte, es lo que me pinta aquí como una ayuda para saber qué valor, o más bien el valor que yo estoy pasando aquí, corresponde al parámetro o el nombre del parámetro que puse para no confundirme en el orden. Eso está bonito. Pero miren, aquí está creado otro atleta. Lo vuelvo a correr en modo debug. Y aquí en las variables ahora ven a atleta 1 como Eric Barrondo y atleta 2 como Michael Phelps. ¿Ok? Perfecto. Pero a mí ya no me gustó esto de estar debugueando, que no sé qué. Mejor me gustaría que hubiera un método dentro de la clase atleta que lo que devolviera es el string con el estado actual que tengan las propiedades de cada objeto. Ese método es bien común y es el método toString. Igual lo voy a generar porque ya no me queda nada de tiempo. Y más rápido. Perfecto. Aquí está. Una funcionalidad, es decir, un método que se llama toString. Me devuelve un string. Ok. Aquí está el return y me lo devuelve en este formato como que fuera un formato JSON. Me dice el nombre de la clase, el nombre de la propiedad y qué valor tiene cada propiedad. Ok, me está devolviendo un string, o sea que yo lo puedo pintar en pantalla. Muy bien. Entonces ahora
voy a quitar esta línea. Y luego de haber creado la instancia atleta, voy a hacer un system.out.println para mostrar, para invocar atleta1.toString. Esto de aquí no es tan necesario, pero ahorita, para que quede claro de cómo se invoca un método, lo voy a dejar así. El objeto atleta1 quiero que me devuelva el string del estado que tiene en este momento. ¿Ok? Y esto también lo puedo hacer con el atleta2. Solamente que aquí hago la referencia que es sobre el otro objeto. Ejecutamos esto. Y ahora aquí en la consola me debería demostrar en formato JSON la información del primer atleta, que fue Rick Barron, y del segundo atleta, que es Michael Phelps. ¿Cuántas instancias puedo yo crear de un objeto? Las que necesitas. ¿Recuerdan cuando hicimos la clase pasada lo de los círculos, lo de los triángulos y todo el rollo ese? Pues así funciona de esta forma por acá también. Dejo por aquí documentado que estos son los atributos de la clase. Dejo documentado, por cierto, este debería ser el orden que como nomenclatura o la forma, el convenio de programación en Java se procura tener. Luego vienen los constructores. Lo pongo en plural porque nosotros lo tenemos más de uno. El código lo va a pasar, ¿verdad? Y luego vienen las funcionalidades. El código en este momento, ¿dónde dije el bash? Aquí está. Vamos a ver. Y status, ahí está todo lo de clase 3, entonces punto git commit menos m, ponle clase 3, ejemplo, clase atleta, y push, y el código ya está compartido en el repositorio de Git que les dije que les he mencionado durante estas clases, ¿verdad? Git, cflpsl, se van al repositorio, bueno, el link ya lo tienen ahí, pero si no, se tienen que ir de esta forma, UMG Progra 2 Java 2021, aquí está la clase 3, y aquí está el código implementado que vimos el día de hoy, con la clase atleta, y con la clase main de la prueba que hicimos. Listo. Gracias, Inge. Con eso estaría todo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Me acabó el tiempo y me habría gustado hacer más cosas, pero creo que estuvo bonito el tema. Perfecto, muchachos. Ya me robé un minuto del siguiente catedrático, pero espero que les haya sido útil y que se pongan las pilas con la tarea, porque por ahí tiene su cierta dificultad, pero es que ya necesito que despierte ahí el deseo de querer aprender más por otras fuentes. Entonces, pónganse las pilas con esa tarea. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Igual, Gracias, feliz Gracias, Inge. Gracias por la clase. Feliz día, Inge.